Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez les da una cordial bienvenida a todos en esta noche, especialmente al padre Alberto Parra Mora, jesuita, que nos acompaña desde la Pontificia Universidad Javeriana. Padre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En otras oportunidades ha acompañado a la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Caritas Colombiana, y hoy ha aceptado la invitación del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. El padre Alberto Parra es doctor en Teología, Universidad de Estrasburgo, magíster en Teología, Pontificia Universidad Gregoriana, licenciado en Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Javeriana. Gracias, Padre, por todos los aportes que ha hecho desde la teología, desde la filosofía, desde las ciencias, desde especialmente desde allí de la Universidad Javeriana, unos aportes grandísimos a la construcción también de la paz, a la construcción de nuestro país. Gracias, Padre Alberto, es un honor tenerlo con nosotros en esta noche y gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Entonces, quedamos en sus manos, Padre. Bienvenido. Muchísimas gracias por su presentación, gracias por la invitación y los invito entonces a esta exposición acerca del magisterio social en la Iglesia. A las 7 de la mañana. Vamos entonces a emplear unas diapositivas para que puedan ustedes fijar la atención y tomar las notas que requieran, preparar también las preguntas que podamos responder de viva voz en al término de esta conversación. Las diapositivas se irán pues moviendo en la forma en que yo vaya indicando para poder hacer una secuencia lógica y ordenada. Estoy presumiendo y presupuestando que esta es como una presentación general inicial relativa al magisterio social de la Iglesia, que no vamos a indagar propiamente en el mismo hecho del magisterio social de la Iglesia, sino que vamos a hacer como una preparación para comprender mejor lo que creo que después vendrá, que es el estudio detallado que ustedes hagan de cada uno de los documentos que se denominan el magisterio social de la Iglesia. Esta creo yo que es una exposición introductoria acerca de esto, qué es el magisterio social de la Iglesia, cómo se ha conformado ese magisterio social, con qué elementos se ha alimentado, en qué circunstancias se ha hecho más lúcido y más visible ese magisterio social. Y entonces a eso corresponde, me parece, esta exposición introductoria al magisterio social de la Iglesia. Creo que lo llamo más magisterio social en la Iglesia, más que de la Iglesia, porque ese término exposición del magisterio social de la Iglesia, al menos podría resultar que de la Iglesia, pues es tal vez de los jerarcas de la Iglesia y únicamente de ellos. En cambio, yo voy a decir que es más bien un magisterio social en la Iglesia, que vamos a explicar cuáles son esos actores distintos de ese magisterio social. Quisiera entonces comenzar por la primera diapositiva, la dimensión social del Evangelio, que es claro lo que está en la base fundamental de la construcción del magisterio social en la Iglesia. Es asistir ciertamente a la dimensión social del Evangelio. Lo primero sería notar cómo en el Antiguo Testamento aquello que tenemos es pues un paso eminentemente social desde unas tribus nómadas de el pueblo de Israel, que fue llevado pues por sus líderes, por sus
jefes a conformar una reunión, se llama una anfictionía, una reunión de tribus nómadas, para que precisamente pudieran tal vez dejar el nomadismo y asentarse realmente más como pueblo, más que como dispersión nómada. Esa ya se ve que es pues un elemento pues de carácter eminentemente social y eminentemente cultural. Eso está en la memoria primera del pueblo de Israel cuando trace sus memorias. Nosotros éramos hijos de unos errantes, vagabundos, y Dios, con su espíritu, nos juntó como una anfictionía de razas distintas para unos propósitos de civilización, ciertamente, de integración entre nosotros y la paulatina conformación de un pueblo. Entonces, del nomadismo se pasa pues realmente a una anfictionía de tribus, y desde ese nomadismo se va desafortunadamente hacia una esclavitud de un país y una nación mucho más fuerte que los nómadas, que fue Egipto, que los cautivó, que los llevó y que los obligó a vivir en el territorio de Egipto, y que allí realmente fuimos avasallados, fuimos esclavizados, fuimos vejados, fuimos oprimidos, fuimos casi obligados a adorar dioses extranjeros, fuimos realmente sometidos a duros trabajos. Algunos dicen posiblemente tendría que ver esos duros trabajos con toda la cultura de la piedra propia de Egipto en sus grandes monumentos pétreos. Y allí fue donde clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y le pedimos que nos ayudara. Y el Señor oyó nuestro lamento y bajó. Ese bajó, ese es un cambio formidable de nombre que hará Dios, porque los nómadas llamaban a nuestro Señor con nombres como el Olam, el Eterno, el Shaddai, el Altísimo, el Kodesh, el Santo, el Incomparable, el Impensable. Y se apareció a nosotros y nos dijo, cuando le preguntamos su nombre, es Moisés el que habla, cuando le pregunté el nombre, entonces me dijo así: me aparecí a sus padres con esos nombres que ustedes me dieron, pero ahora el nombre que yo quiero emplear es Yahvé. Y entonces dirás, ese es mi nombre. No me parece que pueda sostenerse esa interpretación que se ha hecho del nombre Yahvé como yo soy el que soy, sino como más bien eso lo han aprovechado los filósofos metafísicos para decir que Dios se define como un ser. Ciertamente es un ser altísimo, incomparable, que no puede ser, ni siquiera el nombre mismo le cabe. Hoy, especialmente, las sociología y la filosofía francesa hacen una crítica poderosa a ese decir que Dios es el ser. Yo soy el que soy significa yo soy el ser por esencia. Eso es meterle metafísica a unos elementos que absolutamente no lo tienen. En la comprensión es yo soy el que estoy, yo soy el que he bajado, sobre todo yo he bajado. El término es para traducirlo como yo he bajado, porque oí los gritos que le arrancan sus capataces, entonces yo he bajado. Y ese bajar es el nombre con que quiero ser llamado de generación en generación, el nombre de Yahvé. Tampoco es Jehová la traducción, es verdaderamente Yahvé. Y allí comienza pues esa dimensión social del Evangelio eterno que comienza en el Antiguo Testamento y
tiene que ver con la liberación del cautiverio, con la liberación de la anfictionía hecha ahora más o menos pueblo, reivindicarlo. He oído el clamor de sus capataces y yo he venido para liberarlos. Esa es la primera, pues, asomo de la acción de Dios en ese pueblo, en esa circunstancia. Entonces, lo que se trata aquí es de tener un elemento fundamental que ha sido base, pues, para entender que el Señor no es amigo de la esclavitud de nadie, sino que libera de la esclavitud. No es amigo de que alguien pierda su cultura, pierda su lengua, pierda su identidad, sino que cuando eso ocurre, Él baja precisamente, como hizo en el momento de la anfictionía, para liberar de toda negación de lo humano, de la cultura, de la libertad, de la identidad, de la dignidad. Esos son los términos en que esta es una piedra fundamental sobre la cual se construye toda la nacionalidad de Israel y ciertamente pues todo el evangelio del reino, el evangelio eterno, porque el Antiguo Testamento pues es un lugar abierto a la humanidad y es allí la lección que Dios da a esa identidad nacional israelita, pero que vale para toda la humanidad. Dios no es amigo del cautiverio, de la opresión, de la anticultura, de la antivida, del antilenguaje, sino que yo bajo precisamente para liberar. Ustedes ven que esa es una inspiración absolutamente profunda de lo que será la comprensión de la dimensión social del Evangelio eterno. Así entonces, tenemos la primera base que va a orientar de alguna forma la salida hacia un magisterio social en la futura iglesia. En el segundo momento de esta consideración, entendemos cómo ¿Te parece? Entendemos cómo se da un segundo paso cuando ya liberado el pueblo y hecho pues realmente ya país por la posesión de la tierra, y se hace nación también por la creación de un Estado, y se hace pues Estado organizado con leyes, con reyes, con normas, con ciudadanos verdaderamente de ese Estado, con lengua, con culto, con cultura propia, con lenguaje propio. Es realmente la conformación del Estado, propiamente del Estado de Israel. El Estado es el término jurídico, pero lo importante, claro, anteriormente es la creación del país que tiene un suelo debajo de ellos, una tierra, que fue la tierra que el Señor Dios les entregó después de las vicisitudes de 40 años de peregrinación por el desierto. Llegar a poseer realmente una tierra prometida, porque si somos cuerpo, necesitamos realmente de una tierra sobre las cuales descansar nuestra propia corporeidad, un suelo bajo los pies. Y ese suelo es el país. El país, y sobre el país entonces hay un pueblo, y sobre ese pueblo se construye un estado jurídico, de organización jurídica, de organización al comienzo, pues, de jueces y más tarde de reyes. Es un estado con leyes, con personajes, con lo propio de un estado que tiene normas, que tiene normas culturales, normas sociales, normas de repartición de la tierra,
Ese es, por ejemplo, el libro de los números, las leyes que van a regir ese Estado. Ese es, por ejemplo, pues todo el libro del Éxodo y el libro de los números, que son pues toda la organización propiamente del Estado de Israel, con las categorías, con lo que se puede, con lo que no se puede, la forma de vida, la forma de culto, la forma de fiestas, la forma de trabajo, las relaciones interpersonales, y podríamos decir que ese estado se crea como un estado alternativo. Dicen que el Señor Dios les ha hecho caer la cuenta de que el Estado de Israel tiene que ser un estado alternativo. Ustedes fueron cautivos, entonces no pueden esclavizar a nadie. Ustedes fueron peregrinos, entonces ustedes tienen que dar posada al peregrino. Ustedes fueron vejados en la cultura, ustedes no pueden ser opresores de ninguna cultura. Ustedes fueron pobres y miserables, entonces el pobre y el miserable tiene que tener un puesto especial en ese estado alternativo. Israel entiende que es un estado alternativo. No puede ser nunca estado opresor o estado contrario al pobre o estado contrario al peregrino, al que viene a pedir auxilio. Ese es el estado alternativo que se crea allí en Israel. Solo que, claro, en la historia del estado alternativo de Israel, pues el pueblo no permaneció realmente como estado alternativo, sino que con el correr de los tiempos hubo otra vez formas opresoras, formas despóticas, formas de no tener cuidado del menesteroso, del sin tierra, del sin casa, del sin cultura, y casi que se vuelve al estado primero. Se reversa el estado alternativo y se regresa a un estado realmente usurpador, duro, violento muchas veces, con sangre muchas veces. Entonces aparecerá más bien pronto que tarde todo el profetismo de Israel. El profetismo de Israel hay que distinguirlo inmediatamente, claro, del sacerdocio de Israel. No se trata del sacerdocio aquí, sino del profetismo. Los sacerdotes son los señores del culto. El profeta es el que habla en nombre del Señor Dios. Y si algo caracteriza al profetismo, generalmente todos los profetas, unos más que otros, ¿no? Isaías, claro, Jeremías, claro, Isaías en primera línea, todo su profetismo es en contra de la victimización o de la revictimización que se quiere hacer en Israel. Incluso ese profetismo tiene que ver con una mirada acerca del culto, porque todo se vuelve culto, pero el culto a veces oprime también, a veces diferencia clases, a veces es un culto que se reemplaza para callar la conciencia de la opresión que se hace de los demás. Y por eso, claro, el Señor por los profetas dirá, a mí que tanto culto, dice el Señor, yo no quiero culto, eso que ustedes me ofrecen me causa náuseas, me tapo los ojos para no ver y me tapo los oídos para no oír los cantos y las plegarias que me hacen, porque lo que yo quiero no es culto, sino justicia. Lo que yo quiero es que se tenga compasión de la viuda, del pobre, del huérfano, del necesitado. Ese es el culto que yo quiero. Lo otro, ¿quién se lo manda a hacer? ¿Quién les ha dicho que hagan esas ceremonias que me causan náuseas? Esto que estoy diciendo es de Isaías, pero que claro está, lo repiten y lo repetirán siempre los profetas de Israel. Y creo yo que el Señor Jesús, cuando aparezca en este planeta, va a tomar toda la línea profética, no la línea cultural. El Señor no es sacerdote, el Señor es un laico, el Señor no es un levita, el Señor es de otra tribu distinta de los levitas, pero ciertamente es un profeta y el profeta del Padre, que sigue en la misma línea del profetismo contra la victimización y la revictimización. Por eso es claro que la encarnación del Verbo
en la carne histórica, pues le da al Señor, al Mesías, una dimensión personal profundamente social. Eso es lo que nosotros vemos en todos los relatos de su vida y de su trayectoria. Es una dimensión personal suya, social. Él nació como un pobre, se formó como un pobre, vivió como un pobre, trabajó con manos obreras y de artesano. Realmente pasó todas las vicisitudes que pasa una persona pobre, un artesano, un obrero. Y su dimensión personal es la misma dimensión que él proyecta cuando dice, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar los corazones, a dar una buena nueva a los pobres, a los subyugados, a los que están en cautiverio, a anunciar una ley, una mañana esplendorosa del Señor, una forma distinta. Y esa dimensión personal, que es eminentemente social, será el núcleo de todo su comportamiento. Los amigos del Señor serán siempre los pobres, los excluidos, los desclasados, los perseguidos, los enfermos, los que no tienen, pues, casi esperanza en nadie ni en nada. Esa es la dimensión social que imprime Jesucristo nuestro Señor, que siendo pobre, se hizo pobre con los pobres y mantuvo esa pobreza hasta el final total de su existencia. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene una piedra sobre la cual reclinar su cabeza. Esa es toda la forma eminentemente personal y social del Señor Jesucristo. Y eso que estamos diciendo, perdóneme que yo no apagué este teléfono. Eso que estamos diciendo es precisamente lo que ocurre con el comportamiento del Señor Jesucristo con relación a toda su acción. Su acción es consoladora, es curativa, es de liberación de la mujer, de protesta contra los que pueden pero no hacen, contra los que pudiendo hacer el bien no lo hacen, contra los que reemplazan simplemente el culto y ponen el culto por encima de la caridad y de la práctica de la justicia. Es una condena casi siempre y una retaliación casi siempre a los escribas, a los fariseos, a los puritanos, a los que creen que es más importante eso. El culto es un culto falso, porque viene de corazones más bien torcidos y duros que realmente la práctica de la justicia y la práctica del derecho. Por eso decía que el Señor Jesús entra en la línea del profetismo de Israel. Él mismo es un profeta y más que profeta, pero el término de su censura será siempre eso, la censura a todo aquello que es opresor, a todos los poderes, a todas las formas de vejar a los demás. Creo que no hace falta que yo insista más porque es completamente claro para nosotros cuál es la dimensión personal y social de Jesucristo Señor. Por demás, claro, las dimensiones sociales del Evangelio que él proclama son unas dimensiones completamente, innegablemente sociales, Nunca son cúlticas, nunca son sacerdotales, son eminentemente sociales. Dar de comer, vestir al desnudo, consolar al triste, dar posada al peregrino, defender los derechos de la mujer, ir a comer con los publicanos y con los fariseos, que tienen una fama pésima dentro de los puritanos y de los fariseos, y eso es lo que hace él, dimensiones sociales. Entonces, entrar en la casa del pobre, del publicano, tener que ver con el leproso y con el ciego y con el manco y con el tuerto y con el cojo, que son los parias de la sociedad, esos son los amigos del Señor y los destinatarios del Evangelio del Reino.
tanto que en su Evangelio Supremo, que son las bienaventuranzas, siempre será bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados, pues, esas clases sociales. Ese es el Señor. Y eso es completamente innegable. Eso es totalmente innegable por parte del Jesús histórico. Solo cuando viene esa construcción del Cristo de la fe a partir del Jesús histórico, a veces el Cristo de la fe se queda demasiado en la fe, pero olvida las partes históricas reales, y eso es lo que hace que nosotros tengamos que defender siempre que el Cristo de la fe, el Cristo glorioso, el Cristo sentado, el Cristo eterno, el Cristo de la dimensión sobrenatural, todo eso es verdad, pero que nunca puede hacer empalidecer la parte del Jesús histórico real, el que vivió, el que sufrió, el que fue crucificado, y por qué fue crucificado, y cómo fue crucificado, y quiénes lo crucificaron, que son las dimensiones históricas y sociales del reino. Nunca podremos consentir que se opaque por el Cristo de la fe, se opaque el Jesús de la historia con su dimensión personal y social completamente innegable. Con eso podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a comenzar con la última línea que tenían en la diapositiva anterior, pero que pertenece propiamente a esta segunda exposición. Paso a la consideración de cómo las dimensiones sociales del Evangelio comienzan a encontrarse ya en el asunto post-nazareno y post-jesulógico, que es entonces la aparición de la Iglesia. Y quiero comenzar precisamente con los sumarios de los Hechos de los Apóstoles. Son 3 los sumarios que Lucas hace, que se llaman sumarios, porque son como una raya para la suma de las características que Lucas ve en la comunidad eclesial naciente, que no son simplemente unas dimensiones ideales, de comunidades ideales, sino que Lucas es un historiador y se fija sobre todo en los elementos históricos, más que en los elementos propiamente teológicos como se fijaría Juan. Cuando se le pregunta qué es para él, cómo ve él la comunidad eclesial, entonces hace 3 resúmenes de eso en varios lugares de los Hechos de los Apóstoles. Es para decir, la comunidad de los cristianos era un solo corazón, una sola alma. Gozaban de mutua simpatía los unos con los otros. Nadie llamaba suyo a lo suyo, sino que todos lo tenían en común. Perseveraban en la fracción del pan, y esa fracción del pan es tanto del pan de la mesa como el pan de la Eucaristía, porque es que es el pan de la mesa el que se hace Eucaristía. Entonces, la clese y tu artu, el partir del pan, tiene tanto un sentido del alimento corpóreo, del alimento de la mesa, como el sentido eucarístico. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ciertamente eran admirados precisamente porque eran un solo corazón y una sola alma. Es decir, donde otra vez se echa de ver como la comunidad cristiana, la más primitiva, que es de la cual está narrando Lucas, y dando testimonio, son casi no elementos tal vez recogidos, sino salidos de su propia lectura de cómo son las comunidades eclesiales. Entonces, ustedes ven las dimensiones otra vez eminentemente sociales, eminentemente caritativas, benéficas, justas, apacibles, bondadosas, de formación realmente de lo que viene enseguida en esta diapositiva. El símil del cuerpo, porque si en el cuerpo tenemos distintas dimensiones corpóreas y distintas idoneidades y distintas formas de que la mano derecha necesita de la mano izquierda y las manos necesitan de los pies
y los pies necesitan de los ojos, y los ojos necesitan de la cabeza, y cada parte necesita de todo. Entonces, ese es la corporación de la iglesia y la corporatividad de la iglesia, la formación de un cuerpo unitario con diferentes funciones. Esas funciones parten de las idoneidades que Dios Padre le entrega a cada uno, porque cada uno nace con sus propias idoneidades. Él las llama energémata. Energeia es una cualidad. Tengo una energía particular con relación a un determinado objeto. Me gusta ser artesano, y al otro le gusta ser músico, y al otro le gusta ser pintor, y al otro le gusta ser escultor, y al otro le gusta cantar. Son las idoneidades. Tenemos distintas idoneidades. Esas nos las ha dado el Padre Creador. Pero tenemos también los carismas que nos da el Espíritu. Y entonces los carismas son múltiples también. Carisma de ciencia, carisma de gobierno, carisma de acompañamiento, carisma de interpretación, carisma de, pues, los múltiples carismas. Y hace incluso en otras partes, hace Pablo una lista de los distintos carismas de los cuales estoy hablando. Esos carismas son dados de acuerdo con las idoneidades. Son tal vez el carisma es la gracia que se le concede para que realice las idoneidades que se tienen en la comunidad. Y las idoneidades y los carismas llegan a ser entonces los ministerios. Ministerios de dirección, ministerios de servicio, ministerios de enseñanza, ministerios de misión, ministerios de organización y los distintos ministerios que yo sé para dónde vamos. A esto que quiero llegar, sobresalen entre los distintos ministerios el ministerio de los diáconos y el ministerio de los obispos. El ministerio de los diáconos, diaconen, que tiene que ver con la koinonía. Establecer la koinonía es establecer la comunidad. Koinonía, establecer la comunidad, una koinonía. Pero el que sirve a esa koinonía es precisamente el que administra los bienes de la comunidad y el que procura los bienes para esa comunidad y el que distribuye los bienes entre la comunidad, la administración y la atención de las mesas, que se llama, el servicio de las mesas, de las comunidades. Ustedes ven que la comunidad, claro, es comunidad del evangelio, es comunidad de fe, es comunidad de seguimiento. Todos eran, pues, fervorosos en la fe y en la Santa Eucaristía y en la tradición de los apóstoles. Pero comían en común, pero tenían las cosas en común, pero nadie llamaba mío a lo mío, sino que realmente había una verdadera koinonía que está administrada por la diaconía, los diáconos, que son los administradores de las mesas. Ese dato es capital, porque la fe en Jesucristo tiene la dimensión social de que una comunidad es una comunidad real, y que esa comunidad real come y bebe y necesita paz, y necesita cultura, y necesita descanso, y necesita, es decir, esa koinonía, esa diversidad de personas en una unidad de vida, y de vida realmente social. Algunos, claro, dijeron que Jesucristo había sido propiamente el formador de las bases sociales. Algunos dijeron incluso de las bases marxistas y de las bases comunistas, porque había creado una comunidad de bienes, una comunidad económica, una comunidad de intereses, una comunidad de que no hay uno que tenga más que el otro, sino que todos lo tenían en común. Apanta koiné, todas las cosas las tenían en común. Bien, ese símil del cuerpo y el considerar que entre los distintos ministerios aparecen los diáconos, servidores y administradores de las mesas, y los obispos, el episcopen. Epi es arriba, scopen es mirar, mirar desde arriba, observar, estar atento, vigilar, especialmente sobre la doctrina, la verdadera doctrina, la recta doctrina,
para que la doctrina del Evangelio, en la tradición del Señor Jesús, no coja quién sabe por qué caminos propios del gnosticismo, que era una lectura realmente filosófica, pero que trató de meterse al cristianismo y ganar adeptos, siendo ellos gnósticos, fingieron que eran cristianos, el gnosticismo, lo mismo que el judaísmo, porque sí, pues muchos judíos se convirtieron al cristianismo, pero el judaísmo, claro que permanecía haciendo un contrapeso grande al evangelio del Señor Jesús. Lo mismo que el helenismo, toda la tradición griega. Entonces, gnosticismo, judaísmo y helenismo eran elementos sobre los cuales había que vigilar para que la doctrina del evangelio no se fuera a empantanar con estos elementos que estamos diciendo, recordando. Lo digo porque la figura de los obispos, entonces, desde el comienzo, es el vigilar, el estar atentos, el defender la doctrina, el amparar contra las herejías y contra las desviaciones, y así como los diáconos es para la administración y la colecta en favor de los hermanos, el obispo ya comienza a destacarse en esa creación de ser un maestro de la doctrina, un defensor de la doctrina, y vamos conformando entonces ya lo que queremos es cómo se conforma propiamente el magisterio social. Vamos entonces a la tercera diapositiva con las controversias doctrinales, ¿no? Controversias doctrinales y las urgencias de una elaboración de la dogmática. Lo primero, claro, era que había que explicitar y tal vez comprender con la cabeza si es posible realmente eso que Jesucristo nuestro Señor declara, que Él es Hijo del Padre y que entre Padre e Hijo hay un Espíritu. ¿Eso qué son? ¿Tres dioses? ¿Tres personas? ¿Tres individuales distintas? ¿Cómo puede realmente desde la fe hacerse una lectura creyente de un solo Dios, un único Dios, en estas fases que las conocemos, pues no porque hayamos visto directamente a Dios, sino porque conocemos las misiones? Ciertamente uno es el Padre Creador, otro es el Hijo Redentor, Hijo del Padre, por supuesto, y otro es el Espíritu de Santidad y el Espíritu de Amor que habita entre nosotros. No tres dioses, sino tres facetas, tal vez tampoco facetas. Las conocemos por las misiones que nosotros comprobamos de un Dios creador, de un Dios redentor y salvador, y de un Dios santificador que es el Espíritu. Llegar a esa formulación trinitaria, esa es ya un primer paso hacia la creación de un magisterio, porque se establecen entonces las formas en las cuales la Santísima Trinidad tiene que ser entendida desde el Evangelio de Cristo, sin negar la filiación divina del Señor respecto al Padre y sin negar el Espíritu Santo con relación al Padre y al Hijo. ¿No estamos ya elaborando una dogmática eclesial? Yo creo que sin duda alguna. Lo mismo pasó con la cristología. ¿Cómo puede entenderse que un hombre y absolutamente hombre de naturaleza humana como Jesús de Nazaret puede realmente al mismo tiempo ser el Hijo del Padre, el revelador del Padre, el que da a conocer al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre, el Padre está en mí y yo estoy del Padre? ¿Cómo se entiende eso? Y yo les doy el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado recibirá el Espíritu Santo. Vayan, anuncien. Todos esos elementos cristológicos. El Señor Jesús ciertamente no está más en la tierra. Es el Cristo resucitado y glorificado, porque resucitó y fue glorificado. Pero ese mismo Señor Jesucristo perdió la identidad corporal o es hombre verdadero y Dios verdadero. Se necesitaba una cristología. Y si se necesitaba una cristología que afirmara la divinidad y la humanidad del Señor, se necesitaba también que se explicitara la madre de ese Señor, que es una madre de hombre
o es una madre de Dios, porque Jesucristo no es hombre por una parte y Dios por otra, sino una unidad única que se llama Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y entonces viene la comprensión de María con la fiesta festiva en el Concilio de Éfeso, cuando se declaró el dogma de María Santísima, Madre de Dios, porque es Madre de Dios. Estamos en una dogmática. Más tarde, la dogmática se ampliará con el estudio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros estamos en gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia que nos ha sido dada? La gracia de la justificación, de la fe, la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. ¿Qué es gracia? Eso viene por los sacramentos o independientemente de los sacramentos. ¿Cómo es el hombre cristiano antropológicamente? ¿Qué es un hombre cristiano antropológicamente? La iglesia, ¿qué cosa es la iglesia? ¿La iglesia es una fundación humana o es una fundación divina? La iglesia, ¿en qué se funda? ¿Cuál es su fisonomía? ¿Cuál es su misión? La moral, la pastoral, son elementos que conforman entonces con urgencia una dogmática, ciertamente. Con lo cual, lo que me importa a mí en este momento es subrayar cómo se afianza entonces el magisterio doctrinal. Con la dogmática se afianza el magisterio doctrinal, tanto papal como conciliar, porque el magisterio doctrinal pues son los obispos los que se reúnen para formular esas formulaciones dogmáticas, y ciertamente es el Papa que desde siempre preside el colegio de los obispos, y entonces el magisterio es un magisterio de carisma de la verdad para el afianzamiento de un magisterio eminentemente doctrinal. Y lo pongo así para que podamos diferenciar en la siguiente diapositiva, o podamos diferenciar ya el magisterio doctrinal con relación al magisterio social, que es el que esta tarde nos interesa. Vayamos entonces a la cuarta diapositiva. Fíjate que aquí en la izquierda mía está subrayado pues que el magisterio propiamente es el magisterio papal, que está reconociendo y ayudando el magisterio episcopal, y que el magisterio papal y el magisterio episcopal seguramente se fundan y se explicitan y se ayudan con el magisterio doctoral de personas que, no siendo papa y no siendo obispo, son muchas veces presbíteros o muchas veces son fieles, como los padres antiguos. Orígenes no fue un sacerdote y no fue un papa. Son los que ayudan a ese magisterio, con ese magisterio suyo doctoral, por la ciencia, no porque sean papas ni obispos, sino por la ciencia, ayudan entonces a la formulación de ese magisterio, hasta llegar a los fieles que no son desprovistos completamente de comprender la fe. Ellos son capaces de entender la fe y de explicitar la fe y de formular la fe y de decir la fe, y son también enseñantes de la fe. Entonces se crea esa forma de magisterio papal, magisterio episcopal, magisterio doctoral y magisterio de los fieles. Solo que esta forma que acabo de explicar puede ser encerrada en una pirámide, del Papa a los obispos, de los obispos a los doctores y de los doctores a los fieles. Entonces crearon como una pirámide del asunto del magisterio doctrinal. Hoy esa pirámide trata de dejar de ser pirámide y comenzar a ser un círculo, y lo pone especialmente el Concilio Ecuménico Vaticano II en la constitución de Iglesia, en la comprensión precisamente del magisterio en la Iglesia. Entonces parte no del ministerio
magisterio papal, y después el episcopal, y después el doctoral, y después el de los fieles, sino totalmente al contrario. Partimos es del magisterio de los fieles, porque como dice actualmente el Papa Francisco, nadie nació papa y nadie nació obispo. Lo que nació fue fiel de la Iglesia a través del bautismo santísimo, que a todos nos salva, a todos nos justifica, a todos nos une a la persona de Cristo y a la misión de Cristo. Y lo primero entonces es el magisterio de los fieles. Ellos son los que tienen realmente, todos los fieles, inclusive el Papa y los obispos y los doctores. Primero que todos somos fieles. Y porque somos fieles, bautizados y confirmados con el Espíritu Santo, nosotros ejercemos un verdadero ministerio de enseñanza y de proclamación y damos cuenta de lo que sabemos y de lo que creemos y de lo que esperamos con verdadera ciencia y con verdadera sabiduría. Entonces, esta forma de pirámide que podría ser esta anterior se vuelve realmente una circulación sublime del magisterio de los fieles, del magisterio de los doctores, del magisterio de los obispos y del magisterio de los papas, en una armonía preciosa, pero con una diversidad realmente. Esto lo pongo porque es claro que no todo el magisterio social es magisterio episcopal y papal, sino que hay también magisterio social doctoral y magisterio social de los fieles. Con esto podemos ir a la quinta diapositiva. Allí en esta quinta diapositiva nos acercamos a algo que va a hacer que lo que era un magisterio simplemente doctrinal se haga cada vez más un magisterio social. Y es la aparición de lo que siempre ha aparecido, las enclaves del poder. La terrible manía que nos aqueja a todos de que quién es el más grande, quién es el más importante, quién es el primero, quién es el que fue la pregunta de cosas prohibidas que ellos estaban haciendo los discípulos cuando Jesús alcanzó a oírlo. ¿Cuál es la conversación que ustedes traían? Pues veníamos conversando por el camino, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es aquí pues el que tiene realmente la primacía? Entonces, lo primero es una reprimenda del Señor Jesús. Los jefes de las naciones, los reyes de las naciones, oprimen a los demás con su poder. No así entre ustedes. No así entre ustedes. Pero las enclaves del poder permanecerán siempre, porque siempre habrá quien busca los primeros puestos, quien busca los primeros asientos. Los que preguntan si yo soy el primero, si yo soy. Al contrario, el Señor les dice, así no es en el Evangelio. El poder no es una categoría evangélica. Aquí el que quiera ser primero, que sea el último. El que si quiera ser el principal, que sea el servidor. El que quiera ser el que manda, hágase el que sirve, como el Hijo del Hombre, que él no vino a poder ninguno. El poder lo conozco, los reyes de las naciones abusan de su poder, imponen su poder, esclavizan con su poder. Y muchos que no son jefes de las naciones, son jefes, son lo que yo estoy llamando aquí los sujetos. Los sujetos. Son sujetos y el sujeto individual siempre tiene esa tendencia a creerse superior a los demás, con calidades y cualidades superiores a los de los demás, de familia distinta. Usted no sabe quién soy yo soy distinto, yo soy una maravilla, yo tengo ciencia, es decir, siempre se crea una personalidad, muy poco en la humildad y mucho más, obviamente, en el orgullo. Un orgullo, San Ignacio llama ese orgullo mundano y vano, un orgullo mundano y vano, de creerme pues que yo tengo realmente la desigualdad con los demás. Es que los otros son desiguales a mí. Yo soy el primero, yo soy el principal, yo sí pienso, yo sí sé, yo sí tengo, yo sí comprendo, yo sí tengo familia, yo sí tengo apellidos. Es el problema de los sujetos, individuos aislados, cerrados, incomunicados, orgullosos, completamente
víctimas de ellos mismos, de su honor mundano y vano. Esto. Entonces, si eso es así, aparece necesariamente la terrible desigualdad. Porque si yo soy así, pues Tarzán, una maravilla de tipo, pues entonces claro que yo no puedo ser igual a los demás. Comienza la desigualdad. Desigualdad de razas, desigualdad de clases, desigualdad de oportunidades, desigualdades de todas las cosas que se pueden ser desiguales. Porque yo no admito la igualdad por ningún lado. ¿Cómo puedo admitir yo igualdad si yo soy superior? Y entonces, claro, los reyes de las naciones lo que hacen eso es con su poder, pues hacer lo que hace el poder. Allí entonces estamos, la diapositiva se me fue, gracias. La desigualdad de los sujetos lleva necesariamente a la contraposición entre ellos. Los sujetos en la desigualdad pues son totalmente contrapuestos. Ahí es muy difícil hacer lenguajes comunicativos, lenguajes participativos, intereses, sino al contrario, son contraposiciones. Aparecerán muy fácilmente allí las clases sociales, las distintas clases sociales, los de arriba, los del medio, los de abajo y los que de ninguna parte. Esas formas de contraposición que son los enclaves del poder, los enclaves de la diferenciación y de la contraposición. Y allí entonces es obvio que no puede existir ninguna unión, sino una división plena, una división total. Sujetos desiguales, contrapuestos y divididos. Esa es los enclaves del poder, siempre serán de esa forma. Con lo cual yo ratifico que todo el asunto de desorganización social comienza aquí, entre nosotros. Es un elemento de antropología, no es un elemento inicialmente social, sino es un elemento antropológico. El desorden se lleva aquí adentro. En cambio, lo que contradice esta columna de los sujetos, hay que verlo es desde las personas. Porque lo que el Señor Jesús nos pone en su Evangelio Santo es lo que yo quiero, Padre, que es que como yo en ti y tú en mí, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Eso es lo que yo quiero. Ese es el plan. Que partamos, que dejemos eso pecaminoso y feo y terrible de los sujetos en desigualdad, en contraposición y en división, y que, Padre, ellos sean como nosotros, personas, no individuos, solos y aislados. Si algo tiene la Divina Trinidad son las personas en la unidad completa, en la unidad total de Padre, de Hijo y de Espíritu de amor del Padre y del Hijo. Esas son las personas. Sabemos que son personas distintas porque las visiones hacia nosotros han sido distintas. Una cosa es la creación, otra cosa es la redención, otra cosa es la santificación, que se atribuyen a esas visiones. Entonces decimos, entonces hay personas distintas en Dios, las personas. Pero esas personas son iguales. El Padre es igual al Hijo, y el Hijo es igual al Padre, y el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Es la igualdad total. Y la diversidad sublime, porque el uno no es el otro. El Padre es diverso al Hijo, y el Hijo es diverso al Espíritu Santo. Es una diversidad la que nosotros confesamos, pero ciertamente en la unidad total, en la unidad plena. Esta es la razón por la cual la Santísima Trinidad es la mejor. La Santísima Trinidad es el mejor modelo de lo que tiene que ser una sociedad, no de sujetos desiguales en contraposición y división, sino la comunidad de las personas en igualdad de vida, en diversidad, obviamente, en la diversidad, porque diversidad de rostros, diversidad de culturas, diversidad de lenguas y de lenguajes, diversidad cultural por todas partes, diversidad de oficios, diversidad de gustos, diversidad de ocupaciones en la unidad. Este es el modelo trinitario santísimo que va a ofrecer pues tanto la dogmática con las fórmulas trinitarias como el magisterio social de la Iglesia.
pasar de las enclaves del poder abusivo, del poder corrompido, del poder abusador, del poder que cataloga estratos y diferencias abismales entre nosotros, hasta llegar a una verdadera comunidad inspirada en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El modelo no es un modelo sociológico, es un modelo evangélico, divino, sublime. Eso es lo que nosotros tenemos para entregar. No solamente pues un magisterio doctrinal, que tiene que haberlo, sino también un magisterio social de cómo se vive entre personas, cómo se vive en una sociedad igualitaria y participativa y fraterna. ¿Cuál es el modelo que inspira ahí? ¿Algún filósofo o algún fundador de religiones? ¿O la persona santísima de Cristo nuestro Señor, que es el que nos pone la Trinidad como la mejor comunidad? Lo que yo quiero es que como nosotros somos uno, también ellos sean uno. Yo en ti y tú en mí y ellos entre nosotros, para que el mundo crea. El mundo no cree el Evangelio si no ve la comunidad de las personas en la igualdad de vida, en el respeto a la diversidad. Diversidad de raza, diversidad de cultura, diversidad de sexo, diversidad de tendencias, diversidad de ocupaciones, diversidad de gustos, la diversidad en la unidad. Eso me parece que es el asunto de la comunidad. Con esto vamos a la sexta diapositiva, en la cual quiero acercarme todavía más en lo que estoy. Yo estoy viendo es cómo se originó o cómo se origina el magisterio social en la iglesia. Ese es mi asunto. Las mediaciones teológicas. Mira, ¿cómo se hace acercamiento ya pues más acá del evangelio en la iglesia? ¿Cómo se hace pues propiamente teología? Se hace de esta forma. Para poder realmente pensar conciencia, la iglesia desde el comienzo tuvo que acercarse al pensamiento griego y generalmente usó mucho el pensamiento griego, especialmente para la dogmática, naturaleza, persona, sustancia, accidente, eternidad, temporalidad, son categorías filosóficas. Y siempre usó el pensamiento filosófico griego para poder establecer las doctrinas. O si no, ¿cómo se entiende una sola persona, una sola naturaleza divina en diversidad de personas? ¿Qué es persona y qué es naturaleza? Eso es contrario al Evangelio. En el Evangelio no existe naturaleza ni persona. Eso es griego. Pero la iglesia desde el comienzo tuvo que aprender la mediación filosófica, pues para poder entregar el Evangelio a personas que no eran semitas, que no eran hebreos, que tenían que pues echar recursos de la filosofía para poder comprender la doctrina cristiana. La teología siempre ha tenido esa mediación filosófica, tanto que para hacer teología siempre se ha ido primero a la filosofía, todavía hasta nuestros días. El que quiera ser teólogo tiene que ser un buen filósofo. Y primero antes de hacer carrera de teología, hay que hacer carrera de filosofía, porque los lenguajes son filosóficos y entonces esa mediación filosófica es todavía hoy capital para la teología. Lo otro es la mediación dogmática. La mediación dogmática, ya tenemos los dogmas, esos dogmas nunca podrán caerse, sino que la mediación dogmática vuelve a leer el dogma eternamente, lo que dijo el concilio de Éfeso, lo que dijo el concilio de Capadocia, lo que dijo el concilio de Trento, lo que dijo el concilio. La mediación dogmática siempre es la reelaboración de la dogmática, y por eso para hacer teología hay una mediación filosófica y luego una mediación dogmática. Lo que pasó fue que terminada ahí esas primeras dos mediaciones, la teología nunca necesitó práctica. Y yo creo que hasta este momento nunca necesitó práctica.
llamaron un poco práctica la pastoral, pues cómo se bautiza o cómo se confiesa o cómo se hace una parroquia o cosas, pero todas muy metidas dentro del recinto de la iglesia, más en la, más en la, en el templo que en el atrio de los gentiles. Por eso la teología usual fue una mediación filosófica con una mediación dogmática y no práctica, porque ¿para qué? Los dogmas no necesitan práctica y lo filosófico tampoco. Entonces fueron escasamente prácticas, escasamente incidentes en la realidad, escasamente dadoras de sentido social, de sentido comunitario. Se perdió en medio de la formulación propiamente dogmática y teológica, se perdió la parte práctica, se perdió la práctica, la idoneidad práctica de entender los problemas ajenos, vivir los problemas ajenos, llevar sobre los hombros los problemas ajenos. No porque faltaran personas que lo hicieran, porque los santos padres fueron insignes en la mediación práctica, y los santos y los mártires fueron insignes en dar la vida por lo que creían y por lo que confesaban, una mediación práctica. Pero desde el momento de formular las doctrinas, el magisterio fue eminentemente filosófico y dogmático. Es elaborar doctrinas. Y esas doctrinas no siempre tienen un elemento práctico. Ese es el problema gordo de la teología dogmática. Hay que ver entonces cómo nació el magisterio realmente social, cuando no porque se rechazara la mediación filosófica, sino porque apareció la mediación social analítica y pensadores del estilo de Karl Rahner, por ejemplo, que fue tal vez el mejor teólogo del siglo pasado, fue el padre Karl Rahner. Él mismo decía, hoy por hoy, no es que se excluya la mediación filosófica, de la cual siempre tenemos necesidad, sino que la mediación filosófica no es el único mercado de intercambio que sea importante para la teología, sino que hoy es importante para la teología lo que muestran las ciencias sociales y las mediaciones sociales cuando se hace análisis de la historia, análisis de la situación, análisis de la forma de vida, de las culturas, análisis de las formas de trabajo, análisis de las formas de carencia, análisis de las formas de salud, análisis de las formas de educación. Esos son los análisis de una mediación social analítica de la cual y en la cual se apoya todo magisterio que quiera ser práctico. Toda doctrina que quiera ser práctica necesariamente lea la vida, lea lo que tiene al frente, abra los ojos, indague, pregúntese por qué. Entonces, mediación social analítica. Segundo, no tanto mediación dogmática para repetir otra vez el dogma eternamente, sino haga una interpretación cristiana de eso que usted ha analizado en la historia. Haga una mediación. Eso es la hermenéutica, una lectura crítica. La hermeneia es eso, el arte de interpretar lo que tengo delante, de la pobreza que tengo delante, o de la riqueza que tengo delante, o de los factores cualquiera que tengo delante. La hermenéutica no es una hermenéutica de texto, sino una hermenéutica de lo que está pasando en la realidad. Y finalmente, eso me lleva a una mediación de carácter práctico, y entonces la teología vuelve a ser realmente práctica, no simplemente dogmática. Creo que eso es lo que propiamente nos enseña el Concilio Vaticano II para decirnos que si Dios se revela no en doctrinas, sino se revela en hechos de la historia interpretados por la palabra, nosotros tenemos que leer la realidad, porque Dios se revela en esa realidad histórica, y hacer una lectura, una interpretación hermenéutica. ¿Por qué somos tan pobres? ¿Por qué hay carencia? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay atraso? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué la mujer es violentada? ¿Por qué la mujer ocupa el puesto inferior con respecto al hombre? ¿Por qué lo que pasa? Una hermenéutica, una interpretación. Eso nos lleva a una mediación realmente teológica, práctica. Ahí, en este segundo renglón, no en el primero, ahí
es donde aparece el magisterio social de la Iglesia, ahí, en ese renglón. El Concilio Vaticano II realmente es un concilio que es un referente y un modelo de un pensar, pero un pensar desde el hacer y un hacer desde el pensar. Eso es lo que hay que juntar, porque muchas veces el que piensa no obra y el que obra no piensa. Lo que hay que juntar es precisamente el pensar cristiano con el hacer cristiano. Y ese es la Constitución, por ejemplo, Lumen Gentium, que es eminentemente dogmática, pero Gaudium et Spes es eminentemente práctica, completamente práctica. Por eso el Concilio Vaticano II es el primer concilio que tal vez no fue un concilio doctrinal, sino un concilio pastoral, que tiene al mismo tiempo el modelo de pensar en la doctrina y el modelo de hacer, cuando el Concilio Vaticano II lo que pone en consideración es el estado de la familia, el estado de la cultura, el estado de la política, el estado de las ciencias, el estado de las responsabilidades de los gobiernos. Ese es Gaudium et Spes. Esa es la forma en la cual ustedes y yo tenemos que ser personas de profundo pensamiento cristiano y sin ninguna vergüenza con la dogmática eclesial, pero profundamente apóstoles de que eso que creemos se haga práctico y tenga consecuencias prácticas, históricas, reales, de transformación. Ese es el asunto de la mediación teológica. Pasemos al siguiente momento. Con esto llegamos a ver cómo desde hace buenos siglos, pues ciertamente los padres de la Iglesia tienen unos tratados sociales extraordinarios. Ayer fue la fiesta, por ejemplo, de San León Magno. San León Magno tiene unos discursos sobre los pobres y sobre las culturas de una forma realmente extraordinaria, extraordinaria. San Agustín de Hipona tiene fuera de la doctrina que es admirable, tiene unos discursos sociales y unas consideraciones sociales extraordinarias. Y muchos personajes de la antigüedad, especialmente en la patrística, unas dimensiones sociales, pues, sublimes, simplemente sublimes. Bien viejo, como Ignacio de Antioquía, las formulaciones de Ignacio de Antioquía en lo social son realmente extraordinarias. Entonces, nosotros tal vez no contamos en este momento todo ese magisterio anterior, sino en el momento en que propiamente el magisterio social se hizo ya muy propio, muy repetido y muy acumulativo y muy influyente tal vez en el mundo y en la sociedad. Generalmente el magisterio social papal arranca con León XIII en 1891, con su primera encíclica, Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, y esas cosas nuevas en el año 1891 era la cuestión obrera. Nacía el asunto de los obreros a sueldo, de los obreros a divisa, de los obreros con sueldos de hambre, de los obreros sin casa, ni techo, ni bienes a pesar del trabajo, una condición obrera que era insoportable en el año 1891. Cuando ni socialismo todavía, ni capitalismo, sino realmente una situación sumamente seria de la cuestión obrera. Este Papa encendió una luz extraordinaria, es tal vez un ejemplar, el primero en el magisterio social papal actual, encendió una luz extraordinaria, esa Rerum Novarum sobre la cuestión obrera. Pío XI, en 1931, a los 40 años de la Rerum Novarum, entonces escribe en 1931 sobre el capital y el trabajo, tanto en el sistema social como en el sistema comunista o socialista, capitalista más bien, socialismo y capitalismo, que en esos momentos se estaba solidificando.
El Papa León XIII ya conocía el problema capitalista y el problema socialista, pero Pío XI, con una intelección tal vez mucho mayor, mucho más penetrante, escribe esa encíclica 40º año sobre el capital y el trabajo en el socialismo y en el comunismo. Porque en el socialismo, pues todo el trabajo es trabajo para el Estado. Todo es enriquecer al Estado. Todo es que el Estado me dé lo que me pueda dar y lo que me quiera dar. No es que yo me lo gane, sino que yo trabajo por el Estado, pero el Estado reparte. Es una condición realmente subalterna. Y no se diga en el capitalismo. En el capitalismo yo trabajo es para el capital, para el que tenga el capital, porque yo no lo tengo, lo único que tengo es el trabajo. Pero entonces el dueño del capital es el que me paga sueldos de hambre, a veces sin, sin ningún miramiento con mi salud, sin ningún miramiento con mi transporte, sin ningún miramiento con que yo tengo hijos y que no me alcanza, y sin ningún miramiento con la educación de mis hijos. Ese es una inspiración, un análisis sublime que hace el 40º año Pío XI, 1931. Juan XXIII, en 1961, una encíclica sublime, Mater et Magistra, Madre y Maestra, habla de la Iglesia sobre la producción industrial, porque en ese momento comenzaba con gran fuerza el desarrollo de la empresa, más adelante de la empresa y de la técnica, pero en ese momento era de la empresa industrial, la producción industrial y tecnificada y de cantidades enormes. La industria no produce cosas pequeñas y pocas, sino una industria de grandes proporciones. Allí otra vez entra en juego. ¿Y la persona qué? Sí, va a la industria, pero esa industria puede ser pestilente, esa industria puede ser enfermiza para mi salud, esa industria me quita mis ganas de pensar, me agobia, esa industria, esa es una fórmula, una forma de acercamiento extraordinaria de parte de este Papa. Juan XXIII, Pacem in Terris, sobre la paz, porque venía Europa de dos guerras de odio, de confrontación, de aniquilación, especialmente la última, de aniquilar al judío, de aniquilar al que tiene, de aniquilar al que sabe, porque es un pueblo sabio el judío, encarcelarlo, mandarlo a los campos de concentración. Entonces, claro, que lo que ahí anuncia el Papa es la paz se construye sobre la verdad, la caridad, el amor. Es una encíclica magistral realmente para tiempos de posguerra. El Concilio Vaticano II de 1965, ya lo dije, no me demoro, en la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza sobre la Iglesia del mundo contemporáneo. Allí trata a fondo, capítulo primero, la condición humana, capítulo segundo, la vida familiar, capítulo otro, la condición social de la sociedad, el asunto político y el asunto económico. Es el tratamiento sabio e inteligente que hace un concilio ecuménico. Es un magisterio papal y conciliar, por supuesto, ¿no? Pablo VI, en Populorum Progressio, sobre el desarrollo de los pueblos, 1961, el desarrollo. El desarrollo, porque esa palabra es una palabra importante, pero muy compleja. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es desarrollarnos como los pueblos ya desarrollados. Nosotros somos subdesarrollados. Tenemos que copiar simplemente el desarrollo ajeno. ¿Cómo se llega al desarrollo? Con que nos presten plata para poder nosotros crear el propio desarrollo. Y la plata que nos prestan no causa intereses. Y entonces no es peor no es peor el remedio que la enfermedad, porque si nos prestan plata para el desarrollo, lo que tenemos es que trabajar para pagar no el desarrollo, sino la plata que nos prestaron. El Papa es sublime en esa consideración de la, uh, el progreso, la popular progresio sobre el asunto del desarrollo de los pueblos. ¿Qué son países desarrollados y qué es subdesarrollados? Y cómo se sale del subdesarrollo.
¿Y el desarrollo es solamente desarrollo económico, el desarrollo de plata? ¿O es el desarrollo de la persona, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de los estudios, el desarrollo del arte, el desarrollo total? Viene después, si me sube un poquito la diapositiva, porque no la puedo leer aquí, la progreso y el desarrollo de los pueblos, la autogésima Advenias. Ya vienen 80 años de continuo magisterio social. Entonces el Papa revisa otra vez en el año 71 los nuevos problemas de carácter social. Y ahí tal vez lo que hace la autogésima Adveniens es fijarse en problemas como la urbanización, la emigración, las ideologías, especialmente capitalistas y socialistas, y lo que ha comenzado a aparecer, que es ya las corrientes que nos atraparon después, fundamentalmente a todos, que es el modelo de economía y de sociedad que hoy nosotros tenemos. Juan Pablo II hace una encíclica muy importante sobre el trabajo humano como una forma de desarrollo, como la forma responsable de cambiar las instituciones, el trabajo como generador de vida y generador de industria, y ver que ese trabajo es trabajo de todos, trabajo conjunto, el trabajo del que piensa, el trabajo del que enseña, el trabajo del que está en un banco, el trabajo de quien maneja un bus, ese trabajo que es el que identifica. Después vendrá, gracias, la solicitud de redes sociales del mismo Papa Juan Pablo II sobre otros problemas bien importantes de la sociedad, que yo creo que ahí sobresale la parte de entender que las estructuras sociales y económicas y políticas muchas veces son estructuras de pecado. Se pusieron muy bravos porque dijeron que las estructuras no pueden pecar, que la economía no puede pecar, que la estructura económica no puede ser de pecado. Claro que las estructuras no pueden pecar, pero los que crean esas estructuras políticas o económicas o de salud pueden ser realmente, dejan la impronta de su pecado y de su egoísmo en las instituciones que crean. Ese fue un momento importante para el magisterio social. Después vendrá Juan Pablo II con exaltar a los laicos en la iglesia, porque tal vez los que resuelven fundamentalmente los asuntos sociales, tal vez no son ni los papas ni los obispos ni los sacerdotes, a veces ni los diáconos, porque a los diáconos les quitaron totalmente la responsabilidad social que tenían en el comienzo de la historia del cristianismo, sino que la resuelven los laicos. Los laicos en la iglesia están en la iglesia y en la sociedad, de cara a la sociedad. Y la responsabilidad laical es enfrentar precisamente todos los asuntos que tienen que ser iluminados y resueltos a la luz del pensamiento o de la doctrina social de la iglesia. Benedicto XVI, en el año 2008, con Caritas in Veritate, sobre la caridad social. La caridad social. No porque haya que dar por caridad lo que se debe por justicia, pero hacer justicia es el mayor acto de caridad. Reconocer la dignidad del otro es el mayor acto de caridad. Reconocer que el otro, aunque sea pobre, tiene una eminente dignidad de hijo de Dios. Es decir, es una sublime comprensión del asunto social desde la caridad. El Papa Francisco, con esas 12 ejemplares encíclicas que nos ha propuesto, por una parte, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, una carta eminentemente social. Él dijo que su magisterio en la primera encíclica no era un magisterio doctrinal, sino que quería hacer que fuera eminentemente social, porque lo que toca es eso, la realidad de
de aquel a quien se le quita su hábitat, su agua, su medio ambiente, su flora, su fauna, su cielo despejado, su capacidad de que sea feliz con la creación. Esa es una denuncia social capital y una responsabilidad social sobre el universo de nuestro entorno, la casa común, el planeta, y más allá del planeta, la creación entera. Y por último, el mismo Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y la paz social, que hace una comparación entre el mundo cerrado y el mundo abierto, que es el que hay que construir. No un mundo cerrado, políticamente cerrado, económicamente cerrado, legalmente cerrado, culturalmente cerrado, para unos cuantos nomás, sino cómo caminar hacia un mundo abierto. Me fijo en el Magisterio Social Episcopal, las conferencias latinoamericanas, pues ciertamente de Medellín, con toda su opción por los pobres, con todo su análisis del subdesarrollo. Medellín, que es un concilio profético extraordinario. Puebla, que se fija sobre todo en la evangelización del presente y del futuro, pero con unas dimensiones sociales como tiene que ser la evangelización. Porque el evangelio que no libere, pues ciertamente no es el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Si mi Señor Jesucristo es el primero, que está con los ciegos, con los tuertos, con los necesitados. El Santo Domingo, que se fija en la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana. Y finalmente, Aparecida, que tiene como por tema, impuesto por el Papa Benedicto, que tengan vida, que nuestros pueblos en Cristo tengan vida, la creación de la vida, la creación de vida, que es la responsabilidad conjunta de todos. Y termino diciendo, pues, el magisterio social teológico con dos elementos. Un desarrollo de la teología política, especialmente europea, la teología política, especialmente con Carl Schmitt y con Juan Bautista Metz, fueron europeos, pero un análisis teológico acerca de las dimensiones políticas de la existencia, en la polis humana, en la polis cultural, en la polis económica, es un magisterio precioso. Y son pues muchísimos los europeos que después de Metz y de Schmitt han hecho teologías políticas admirables. Entre nosotros, esa teología política se ha llamado la teología de la liberación, por autores latinoamericanos, y esa teología de la liberación, pues excomulgada por unos, es realmente un patrimonio teológico universal. Gracias a Gustavo Gutiérrez, gracias a Leonardo Boff, gracias a John Sobrino, gracias a María Clara Bingemer, gracias a todas las gentes que dejaron la vida por ese magisterio social teológico. Lo último, pero que ya no tengo para qué leerlo, si vamos, es las categorías sociales más sobresalientes que salen del magisterio de la Iglesia. Ustedes la ven. ¿Cuál será el tema que no está presente en estas encíclicas y en este magisterio social? Mira, ahí está todo. El progreso, la propiedad, el latifundio, la educación por el cambio, la inmigración, los derechos humanos, la dependencia, el colonialismo, la solidaridad, el subdesarrollo, el trabajo, la tierra, la violencia. ¿Qué será lo que no está compartido ahí? Que no está ahí para que lo leamos, sino para que lo hagamos. A mí me parece que el magisterio social no es un magisterio doctrinal, es un magisterio evidentemente práctico, que si nosotros lo realizamos como debemos, entonces estamos realmente siendo seguidores del Jesús de la historia y del Señor nuestro Yahvé, que lo primero que hizo con el pueblo de Israel es sacarlo de la dura servidumbre, porque he oído el clamor que le arrancan sus capataces. Muchísimas gracias por su atención. Padre Alberto, muchísimas gracias por este acercamiento. Sé que ha sido una síntesis súper apretada
esfuerzo, Padre, por transmitirnos y por dejarnos mucha claridad. Es una introducción espectacular, Padre, porque desde el martes en adelante van a empezar ese recorrido histórico desde León XIII hasta el Papa Francisco. Entonces creo que ha sido extraordinario ese acercamiento que nos ha hecho al magisterio social en la iglesia. Esa parte me parece muy interesante, esa propuesta suya, que de pronto a veces nosotros nos quedamos con el magisterio social de la iglesia y no en la iglesia, y eso me parece extraordinario. Padre, de verdad, muchísimas gracias. No sé si haya preguntas, aclaraciones, dudas. Ha sido muy claro, pero no sé finalmente si hay algunas preguntas por parte de nuestros estudiantes. Ok, Nidia, gracias. Buenas noches a todos, paz y bien. Muchas gracias por su presentación maravillosa, pues digamos en cuanto a la información y como a esa interpretación que hace, donde conecta tantas cosas, ¿no? Tengo una inquietud y es que en la parte final, cuando habla de la teología política, hay un elemento ahí que es bastante discutido, ¿no? En nuestra iglesia, y es el tema, pues, de teología de la liberación. Pues porque pareciera que a veces la doctrina social de la iglesia, hay personas que, digamos, no comparten que esa teología sea, pues, como aceptada a nivel de iglesia, sino que es una de las corrientes latinoamericanas que están basadas en un contexto y en una parte histórica, como su merced lo ha venido comentando. Entonces quisiera escuchar su apreciación sobre el tema porque cuando la nombró no hizo mayor desarrollo frente a ese elemento. Entonces es como escuchar su apreciación frente al tema. Gracias. Sí, la teología de la liberación es de cuño eminentemente latinoamericano, tanto del magisterio teológico como del magisterio episcopal, porque los obispos latinoamericanos, en su gran, inmensa mayoría, suscribieron completamente. Y en este momento, el Papa, que es un latinoamericano, conoce perfectamente, y la gran multitud de sus expresiones, tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti, son categorías totalmente de la teología de la liberación. Sí. Que en otras partes, y a veces que algún papa no haya logrado comprender, porque le pareció que eso era comunismo, que eso era subversión, que eso era meterse en la política. Entonces es claro que tuvo muchas dificultades, muchos silenciamientos, muchas persecuciones, pero me parece que todo lo que es bello y lo que es justo y lo que es grande pasa necesariamente por ahí, pasa necesariamente por ahí. El Evangelio del Señor Jesús, ¿quién no ha dicho que Jesús fue un revoltoso, que Jesús fue un comunista, que Jesús fue... esa fue la acusación que le hicieron. Este está subvirtiendo al pueblo. Este manda que no se le pague tributos al César. Este va contra el César y este debe morir porque el que va contra el César tiene que morir y según la ley tiene que morir. Y lo mataron. Y así mataron a Romero y mataron a todos los mártires que se han matado. Mataron a 8 jesuitas teólogos en la Universidad de San Salvador. Los mataron porque pensaban socialmente. Y ahí estamos. Pero no porque haya momentos de dificultad significa que hay traicioneros en la iglesia o francotiradores en la iglesia. Líbranos Dios. Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? No sé, se quedó congelada Ana Belén. ¿Alguien más? ¿Alguna? Ok, ahí está Ana Belén, dale. Bueno, buenas noches. La verdad, yo me descontrolo, me desconcierto, no encuentro el punto donde se relaciona Jesús con que el comunismo se parezca al evangelio o que tenga alguna relación, porque lo que comprendo, lo que he sido capaz de comprender, de ver en América Latina, es que el comunismo no es bueno. Para mí no es bueno lo que ha pasado, porque ningún gobernante de
del comunismo ha entregado sus bienes, ningún gobernante del comunismo ha compartido sus bienes como lo hicieron los apóstoles, que tenían todo en común y lo compartían. Entonces, a la verdad a mí me asombra eso. No sé si me puedan explicar, que no he sido capaz de entender esa parte. La inspiración profunda de la teología y del magisterio social no son partidos políticos, no son elementos de carácter, dijéramos, partidario, en el sentido pésimo de la palabra partidista. Nunca fue inspiración del magisterio social de la Iglesia en ninguno de sus ámbitos, ni el Partido Comunista, ni el liberalismo, ni el capitalismo. El magisterio social critica tanto el capitalismo como el comunismo. Piense en la primera encíclica del Papa, el Papa León XIII. Piense en las múltiples encíclicas de otros papas que se han acercado al asunto comunista. Yo no creo que se trate de comunismo por ningún lado. Se trata del comunismo, pero el magisterio social de la Iglesia no es que se estructure ni sobre el capitalismo, ni sobre el comunismo, ni sobre el protestantismo, ni sobre ningunos elementos del islamismo, ninguno de esos elementos. Lo que toma en consideración es la lectura de la realidad social, como está delante, como está para ser vista y para ser interpretada en la realidad real. Claro, que obviamente las conclusiones del magisterio de la Iglesia puedan dolerle, por ejemplo, a los capitalistas, y a los papas les han dicho que el papa es anticapitalista. Entonces me parece que ese ya es otra cuestión. Que una encíclica les parezca que es comunismo, o que la otra es capitalismo, o que la otra es liberalismo, o que la otra es conservadurismo, o que la otra es la forma de, te llamo enseguida, es la forma de apreciar, pero yo desconozco totalmente que el magisterio esté apoyado en el comunismo, en el liberalismo, en el socialismo, totalmente ajeno a eso. Ok. Padre Alberto, muchas gracias por sus explicaciones, por acompañarnos en esta noche. A todos, muchas gracias. Continuamos en todo en esta labor tan bonita que hemos iniciado desde el mes de septiembre, de formarnos como líderes, como laicos. Padre Alberto, aquí están profesores de colegios, profesores de universidad, desde las parroquias, ¿sí? Frailes, franciscanos, formándonos precisamente porque hay un llamado muy especial del Padre Provincial, y es que todo el que trabaja en lo social tiene que tener una formación en lo social. Gracias, Padre, por unirse siempre gracias, Padre, por unirse siempre a nuestras escuelas, a apoyar toda esta formación social de los laicos y de los líderes en diferentes partes en nuestro país. Fray Heriberto, ¿tiene alguna pregunta? Tiene la mano levantada. Muy buenas noches para todos y mi agradecimiento al Padre Alberto Parra por esta exposición tan bellamente estructurada que nos ha participado. Dios lo bendiga, Dios le siga iluminando. Y uniéndome un poco a la respuesta que le ha dado a Belén, ciertamente si nosotros vamos a los orígenes de la doctrina social de la Iglesia, son anteriores al marxismo, comenzando por ahí, de modo que no tienen, digamos, una relación íntima la doctrina social de la Iglesia con el marxismo. Ciertamente sí tienen unas características en la medida en que lo social subyace, porque es el elemento sobre el cual se fundamenta la doctrina social de la Iglesia, pero lo que da soporte indudablemente a la doctrina es el Evangelio. No es ninguna ideología ni ninguna estructura política. Entonces, el Evangelio está por encima de cualquier color político, de cualquier ideología. Entonces, en ese sentido, esto que nos dice
padre Alberto Parra tiene un gran sentido en relación con lo que nosotros hemos venido trabajando y hemos venido reflexionando durante todo este diplomado, y que ciertamente es de gran importancia para nuestra labor en la iglesia como hombres y mujeres de fe. Muchísimas gracias, una observación tan sumamente justa, y esa es la realidad real, claro, sí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, padre Alberto, nuevamente Muchísimas gracias por la invitación, y que el Señor los siga iluminando en ese camino extraordinario de dejar la vida y dejar el tiempo por la causa que la dejó Cristo Jesús, que es el bien de la humanidad, de la paz, de la justicia, de la concordia, del reconocimiento de unos, y sobre todo de que seamos uno como Él y su Padre son uno, para que el mundo crea. Padre, muchísimas gracias. Un aviso solamente antes de despedirnos en esta noche, y es, no olviden que ya tienen ustedes sus grupos de trabajo. La idea es que este fin de semana ojalá ustedes se puedan reunir a través de las plataformas que nos ofrecen los medios tecnológicos hoy, para que puedan iniciar su trabajo. Recuerden que el 30 deben enviar el trabajo que dejó el profesor Alfonso Insuasti sobre ese primer acercamiento a la realidad en sus barrios, en los sitios donde ustedes viven. Entonces, no olviden tener, por favor, este trabajo para el día 30. Entonces, importantísimo que ustedes se reúnan este fin de semana, ojalá aprovechen para ello. Solamente hay un grupo que me pidió el favor de hacer algún ajuste porque habían quedado algunas personas por fuera. Si alguien necesita hacer algún ajuste, pues nos dice. Lo importante es que queden con sus grupos de trabajo, con los lugares donde ustedes viven, en los lugares donde ustedes trabajan, en los colegios, en las universidades, en las parroquias. Entonces eso es súper importante que lo tengamos claro, ¿sí? Que si estamos en Ubaté, pues está todo el grupo de Ubaté, porque esa es la lógica, que si están en Tuluá, pues están todos los de Tuluá, que si están en Bogotá, pues están todos los de Bogotá. Creo que Nidia quedó con todo el grupo que de la Fundación Callejeros de la Misericordia, extraordinario, va a ser un trabajo extraordinario, porque creo que vamos a estar en toda esa sintonía. Ya estamos en la redacción de un proyecto. Yo estoy en ese trabajo, pero ya la semana entrante con Nidia tendremos una reunión para revisar un poco ese proyecto. Y seguramente que vendrán otros proyectos. Javier Heriberto también, como director nuestro, va a estar revisando el tema de los comedores, y que es otro proyecto también, y el tema de los habitantes, de los migrantes, especialmente en la frontera. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda con todo esto, pero seguramente que iremos adelante. Ya nos reunimos también. Yo tuve una reunión con la Secretaría aquí de Integración Social de Bogotá, que seguramente ya viene trabajando con la Fundación Callejeros, y que también se une al Centro Fray Gabriel para que potenciemos mucho más todo nuestro trabajo. Yo creo que ayer, la charla de ayer fue muy motivante para todos. Fue motivante porque es a veces ese desconocimiento que hay frente a los habitantes de calle. Pero creo que ayer ver las cifras y sobre todo los rostros, ¿no? El mismo título de la conferencia decía los rostros tras todo lo que pasa en las calles, ¿no? Esos seres humanos, esa dignidad de las personas por las cuales nosotros vamos a trabajar y a comprometernos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Realmente con esta introducción del padre Alberto ha sido extraordinaria, magistral. Es doctor en teología, un hombre con mucha sabiduría. Entonces nos ha dejado el camino preparado para que el martes iniciemos con León XIII. Entonces ese recorrido histórico que va a ser también fascinante. Entonces motivarlos a ustedes a que siempre se organicen, se conecten temprano y puedan disfrutar. Vayan tomando sus notas, no dejen de preguntar. Es muy importante ese espacio, no dejen de preguntar, porque si no al final nos vamos quedando con dudas. Entonces los invito a ello. Fray Heriberto, regálenos la bendición para irnos a descansar. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Dios le bendiga. Que descansen. Feliz fin de semana. No olviden reunirse. Reúnanse con sus grupos. Amén, amén. Ok, chao. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen todos.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Dianita.